Y este espacio es cortesía gracias a Flaquito, único como tú, panetón con extra chocolate de San Moritz, el placer del chocolate. Chocolate sin azúcar con leche y oscuro o bitter de San Moritz, tu cómplice perfecto y peca sin culpa. La avenida Boyacá, o mejor conocida como la Cota 1000, es una relevante arteria vial que bordea la ciudad capital venezolana Caracas, en un extenso tramo de este a oeste al pie del Ávila. Fue inaugurada el 18 de agosto de 1973 en el primer gobierno de Rafael Caldera. Esta avenida cuenta con 14,5 kilómetros de longitud y 10 distribuidores que comunican con la ciudad. Además tiene una de las mejores panorámicas de la capital. Sin embargo, el deterioro y la inseguridad también ha afectado de manera definitiva a la popular avenida. Sí, la Cota 1000 se convirtió en uno de los sitios predilectos de captura de los secuestradores. ¿Por qué? Porque, sobre todo en horas de la noche, son sitios muy oscuros, esas entradas y salidas de la Cota 1000, son sitios regularmente solitarios, y una vez que proceden a la captura de la víctima, tienen distintos sitios hacia donde desplazarse los secuestradores con la víctima. Por eso es que, repito, en los últimos tiempos era un lugar predilecto para captura de víctimas de distintos tipos de secuestros, por cierto, tanto de los secuestros express como de los secuestros largos. Era muy fácil, es una vía rápida donde se pueden mover muy fácilmente, donde se pueden salir en cualquiera de lo que son los accesos a la Cota 1000 y de la salida, donde además se conecta el extremo este de la ciudad con el oeste de la ciudad, y eso les permitía un mecanismo de desplazamiento. Además, una vía donde nunca hay ningún tipo de vigilancia prácticamente. O sea, en ocasiones, en las mañanas, a veces había algún tipo de seguridad, pero de tránsito en alguna de los accesos a la Cota 1000, pero eso no es lo común. Y además son, como te decía, funcionarios de tránsito. Así que funcionarios policiales que pudieran meterse por la Cota 1000, generar una persecución, además en horas de la noche, era una zona de verdad muy fácil para que ellos pudieran movilizarse y desplazarse. Sobre todo porque además, aunque la Cota 1000, por ejemplo, no es justamente la que conecta más fácilmente con la zona del cementerio, el valle, etcétera, pero sí, recuerda que ellos podían también ir como desviándose, incluso yo supongo que en algunos casos, y esto por algunas versiones, tenían como, no pequeños búnker, pero tenían como gente aliada que cuidaba a los secuestrados en otras zonas, ¿sabes? Por ejemplo, en esta zona de Simón Rodríguez y cosas así, ¿sabes? Entonces, eso era también una posibilidad, y después perderse en la Cota 1000 de verdad con la velocidad y con las posibilidades era muy fácil para ellos. Según las investigaciones que realizó en su momento la periodista Rona Rizquez, los secuestradores tenían en la Cota 1000 sus propios circuitos. Había incluso un circuito que expertos como el comisario Miguel Dao llamaban la herradura, que era una zona que iba, pasaba por la Cota 1000 y era que si Altamira, Chacao, Cebucán, no sé qué, y volvía a bajar, o sea, era una cosa así. Entonces por eso él llamaba la herradura como la herradura, yo no sé si de la herradura de la muerte o algo así, pero él decía que era como una zona, como una herradura. Luego hubo una zona después, o sea, digamos que ciertamente la zona emblemática fue la Cota 1000. Y eso generó que muchas personas dejaran de circular por la Cota 1000. O sea, no recuerdo ahorita el caso preciso, pero hubo un incidente donde incluso una pareja que venía saliendo de una celebración de un matrimonio en una camioneta blindada, una de las personas recibe un disparo porque al parecer en la forma en que entró el proyectil logró pasar y le dio, pues, y era en una persecución en la Cota 1000 cuando iban a ser secuestrados. Entonces eso se fue convirtiendo como una zona roja, o sea, un territorio donde la gente no quería transitar. Para el año 2009 en Venezuela se registraron al menos 16.917 secuestros. 90,4% de estos delitos se ubicaron en ciudades del centro del país. Uno de los secuestros más sonados de este fatídico año para la ciudadanía en manos de Lampa ocurrió en la Cota 1000 el 25 de febrero a las 5 de la tarde. El caso del secuestro de García Bellutini es un clásico ejemplo de un secuestro largo, donde hubo una banda organizada, evidentemente, que durante mucho tiempo estudió a la víctima, su capacidad financiera, y estudió también sus rutinas. Ese lugar de captura allí en San Bernardino, cerca de la entrada de la Cota 1000, no fue casualidad. Ese es un sitio que ellos
Previamente seguramente estudiaron el horario en que la víctima pasaba por allí y estudiaron los peligros y las ventajas que tenían al capturar a la víctima en ese punto. Otra cosa que quisiera resaltar es que entiendo también que allí participó la guerrilla colombiana y entonces es altamente preocupante que la guerrilla colombiana realice acciones dentro de la capital de Venezuela, en un lugar público, en un lugar céntrico como San Bernardino. Es preocupante que estos elementos de grupos irregulares colombianos ya estén actuando y con total impunidad, porque entiendo que estos secuestradores nunca fueron descubiertos ni capturados. Mira, hay una característica que es muy llamativa y puede ser horrible que lo diga y le va a pegar a mucha gente, y es el tema de que una particularidad es que en muchos de los casos significativos y emblemáticos han estado involucrados funcionarios policiales. Y es terrible porque, bueno, eso no implica que toda la institución y todos los funcionarios policiales estén involucrados en este tipo de delitos, pero sí que tienen alguna habilidad y algún conocimiento que les permite participar o involucrarse en secuestros y llevarlos a cabo con éxito para ellos, ¿no? Entonces, bueno, vemos, por ejemplo, el secuestro de los hermanos Fadul, los niños Fadul, que terminó de una manera dramática y terrible, trágica, pero fue justamente dentro de esta estructura criminal que se encargó de este secuestro estaban funcionarios policiales. En el caso de García Bellutini, justamente una de las versiones que hay es que quien estaba detrás de esos secuestros era, o quien secuestra, quien toma en cautiverio ese día cuando él iba a salir en febrero de 2009 hacia la Cota Mil, quien lo toma es un grupo de funcionarios, al parecer de la DIGESIN de ese momento, que dirigía el Pollo Carvajal. Esa es una de las versiones, una de las hipótesis que han manejado algunos de los investigadores que trabajaron en este caso y con los que he podido hablar en los últimos años, pues. Entonces, es llamativo porque estas personas tenían toda la capacidad, o sea, toda esa formación de grupos comando, por ejemplo, que es muy importante al momento de secuestrar, parar un carro, etcétera, para bajar a una persona que además pudo haber estado escoltada, que además pudo haber tenido algún tipo de protección que quizás ellos no conocían. Entonces, eso es un elemento importante. La presencia de funcionarios policiales es algo que ha sido como una constante en muchos de los secuestros, digamos, significativos o conocidos en Venezuela. Germán García Bellutini, con 54 años de edad, era presidente del Banco Venezolano de Crédito. Como todos los días, salió de su trabajo a su hogar. Llegando a una de las calles que conecta con la Cota Mil, fue interceptado por dos vehículos. Cuando uno entra en la Cota Mil por San Bernardino, la entrada es muy pequeña y hay desde ahí del este una entrada también, y hay una entrada del este y también de San Bernardino. La entrada es muy pequeña y fue muy fácil trancarme ahí y siguieron. Creo que el carro después lo encontraron en una de las salidas de San Bernardino por la Florida, si mal no recuerdo. En ese hecho, yo a veces cuando paso por ahí y nos trancan, porque hay unos talleres por ahí, las cosas se trancan, me asusto. Yo, coño, uno se asusta. ¿Pero iba solo, señor García? Yo iba solo en mi carro manejando yo y me encañonaron y me dijeron, bájese, abrí, me bajé y me empujaron para el otro carro. De ahí no recuerda nada. De ahí me inyectaron, inmediatamente se me fue el conocimiento. Sé que cuando desperté era de noche porque me dieron comida. Entonces, del lugar de allí a donde estaba no fue mucho tiempo. Mira, en este caso llama la atención algo que a lo mejor ya ya veníamos del caso de Bulton, pues, pero que se confirmaba, y era la vulnerabilidad de los venezolanos que estaban en las zonas urbanas ante la acción de los grupos guerrilleros colombianos. En este momento lo que era la FARC. Pues. A lo largo de la investigación, el hecho de poder entender cómo podía haber operado la FARC sin estar en Caracas, y era a través de esas conexiones con funcionarios, al parecer, de las estructuras del Estado. Entonces, eso es algo que definitivamente es muy llamativo. Luego, eso de encontrar en venezolanos, en banqueros venezolanos, en empresarios venezolanos, a personas potencialmente
rentables o apetecibles para ser secuestradas porque te van a dar una ganancia, porque te van a dar un resultado y porque además sabes que van a pagar. Eso a mí me llamó la atención porque esta gente era una gente organizada. Cuando supimos que era la guerrilla, pues entendimos por qué eran una gente organizada, pero sí llamaba la atención que hubiese sido secuestrado acá en Caracas, de la manera en que fue secuestrado. Creo que eso es una de las cosas más emblemáticas de ese secuestro. O sea, en Caracas, no es que ni siquiera era Caracas, es que era el corazón de Caracas. Entonces, eso es algo así como que tú dices, bueno, pero ¿cómo es que esta gente llega hasta aquí y se lleva a este señor a las 4 y algo de la tarde, en medio de todo el mundo y además, o sea, en una operación que realmente fue impactante, algo a lo que no estábamos acostumbrados los venezolanos? ¿Por qué siente que usted fue víctima, o fue vulnerado, o fue de una otra manera violentada su integridad y su libertad? Bueno, yo creo que es una razón que yo le doy porque jamás encontramos no hubo ningún indicio judicialmente ni por el 6CPC de quiénes fueran de los secuestradores. Incluso el fiscal encargado del caso, me secuestraron en febrero, en noviembre estaba cerrando el caso. ¿Por qué lo cierra? Porque primero no tenía ningún interés. Segundo, porque probablemente tampoco, si sabían, no podía ir tras de esas personas. Y tercero, sencillamente no sabía nada. Pero el motivo, claramente el motivo es dinero. O sea, yo no veo que político, yo no soy ningún político. El Banco Venezolano de Crédito, que yo represento y sigo siendo director del mismo, ha sido un banco que jamás ha trabajado con el gobierno más allá de las cuentas necesarias del Banco Central, de una CanTV, en su momento. La excepción fue con Petróleos de Venezuela, pero eso fue hace ya hasta finales de los 90. Entonces no hay una conexión que uno pueda decir política, sino sencillamente el mero dinero. ¿Y cómo los delincuentes seleccionan a sus víctimas? Bueno, es que hay dos formas, ¿no? Porque en el secuestro express, el secuestrador escoge a la víctima por algo que le llame la atención, por algo que le dé luces acerca de que esa persona puede pagar un secuestro, como unos cazadores que están en las calles y visualizan una víctima que no conocen, que no han estudiado previamente, pero que por algún detalle que les llamó la atención creen que es una persona que puede pagar un secuestro. Entonces allí la seleccionan como víctima y proceden a la captura. Por el contrario, en el secuestro largo ya son bandas organizadas que van hacia una persona determinada. Entonces primero la ubican como objetivo y allí comienza el trabajo de estudio, de análisis, de una cantidad de circunstancias. Primero, el tema financiero. Quieren saber si esa persona puede pagar o no un alto monto por un secuestro. Los datos para esto regularmente pueden venir del entorno de la propia víctima, de familiares de la víctima, de personas que son empleadas de esta persona, que le pasan información a una banda organizada de delincuencia. Esa banda luego corrobora la información financiera. Hace todo un análisis acerca de qué empresa tiene esa víctima, cuáles son las cantidades que puede manejar, porque ellos no van a secuestrar a una persona que no tengan ellos certeza de que puede pagar un secuestro. Luego que conocen que esa persona puede pagar la cantidad que ellos esperan, entonces comienzan a analizar su entorno familiar, comienzan a analizar las rutas, las rutinas que tiene esta persona, dónde trabaja, a qué hora llega, a qué hora sale, cuáles son las rutas que utiliza para ir de su casa al trabajo, del trabajo a la casa, porque allí ellos tratan de ubicar el sitio exacto para la captura, cuál es el sitio que les conviene más y cuál es el horario que les conviene más. Luego, ellos tienen también seleccionadas una cantidad de conchas o neveras, como le dicen ellos, que son los lugares donde pueden tener a la víctima. Regularmente estas bandas, cuando hacen un secuestro largo, tienen varios sitios donde trasladan a la víctima. Dura un tiempo en un sitio, luego lo trasladan a otro y lo van rotando, tratando con esto de evitar que sean sorprendidos por los cuerpos de seguridad y sean detenidos y se acabe con el secuestro. Bueno, el secuestro es uno de los delitos más terribles, o sea, es
tener una persona encerrada y vivir con la incertidumbre de no saber qué va a pasar contigo. Si te van a liberar, si te van a matar, si van a hacer algo contra tu familia, si ya la tienen sometida. Entonces es como uno de los delitos psicológicamente más duros, más fuertes, que más daño hacen a la víctima, ¿no? Entonces esa es la percepción y la gente lo sabe, y por eso es un delito que genera mucho temor, mucho miedo. Todos los delitos lo generan, obviamente, pero este en particular es esa presión psicológica de todo lo que te estaba comentando, o sea, implica muchas cosas. Pero además de eso, es el tema de, bueno, estar encerrado en condiciones que o sea, que no sabemos cuáles pueden ser, que no tienes nada. O sea, estás encerrado, aislado, quizás en condiciones infrahumanas. O sea, hemos visto secuestros en Venezuela, donde algunos de los secuestrados han estado en huecos debajo de la tierra, que arman como unas especies de búnker, o han estado en viviendas, o han estado en zonas selváticas o en montes, cuando en el caso también de Richard Bolton, que él fue secuestrado y estaba en una zona con la guerrilla boscosa, por la guerrilla, pues, y vino flaco, enfermo, etc. Entonces, la posibilidad, lo que te puede pasar en un secuestro es algo impredecible. Y es aterrador pensar permanentemente en eso, porque además es un delito que no termina de una vez. O sea, lamentablemente si es un homicidio, la persona le disparan o lo que sea, pues, y muere, y el delito termina en ese momento allí, pues, o sea, o la persona que es víctima de un robo, igual, o sea, te quitan lo que te van a quitar, se van y ya. Pero en el caso de un secuestro es como un sufrimiento y un maltrato continuo y prolongado. Y en el caso de el banquero Germán García Bellutini, pues con más razón, porque permaneció casi un año, 11 meses en cautiverio, y este cautiverio, pues, él, bueno, habla de que él leía la Biblia, de que él comenzó a reflexionar, a meditar sobre la vida, agradecer lo que había vivido, porque es eso, porque es estar todo el tiempo pensando que puedes morir en cualquier momento. Entonces, eso es lo que hace que la gente le dé terror el secuestro, Por otro lado, en el caso de Venezuela, Sí, la habitación era una habitación, yo pudiera decir, de 2 metros por 3. Yo tocaba el ancho así, el largo, cabía yo y un poco más. Todas las paredes de cemento forradas de plástico, ¿no? Salvo una, o sea, 3 así, y una de cartón. Uno lo tocaba y sentía que era cartón. Se comprende que hicieron un cuarto más pequeño dentro del lugar donde estábamos, y en esa puerta de cartón había la pared, y en la pared abajo una repisa. Sí, una pequeña puertica como ponen en las casas para que entren y salgan los perros, los gatos. Y por ahí entraba, digamos, el tobo para el aseo, y entraba también la comida. Y salía el tobo para el aseo y salía la comida. Entiendo el tema emocional y el tema físico, ¿cómo lo manejó? ¿Tenía usted una rutina? Normalmente uno escucha, por ejemplo, hablando de los presos políticos que fueron generando sus propias actividades dentro de los espacios reducidos. ¿Usted cómo hacía para mantenerse activo y que el cuerpo no le pasara factura, señor García? Bueno, el cuerpo pasó factura porque rebajé como 17 kilos. Yo hacía ejercicios, planchas, llegaba a hacer 100, 150 diarias. Caminaba 3 pasos aquí, 3 pasos para acá, 3 pasos para allá, hasta el cansancio. Hacía, ¿cómo que llaman? Subir y bajar las rodillas. Saltos. Sí. Saltos y básicamente era eso, ¿no? Ahí no hay mucho más que hacer. Y era la manera de tratar de mantenerme fijos. Inclusive ellos me dijeron, cuando me anuncian la liberación, me pareció extrañísimo, y me dijeron, no deje de hacer ejercicio. O sea, entonces yo me vine, esto se puede dilatar. Esto no es que es mañana, esto se puede dilatar, pero siempre no deje de hacer, o continúa haciendo su ejercicio. ¿Había forma de comunicarse con ellos tocando la pared? No contestaban. Y yo quiero hablarles de la línea de cosméticos Titanio de Dr. Marcos, que cuenta con una gama de productos que te va a ofrecer renovar, proteger y limpiar las piezas y partes de tu automóvil. Toallitas limpia grasa, limpia tapicería, shampoo, spray limpia rines, spray limpiadores de vidrio y spray para limpiar y desengrasar tu motor. Todos sus productos además tienen el plus de aromas agradables que te van a acompañar en cada destino, pero hará sin duda que vivas momentos extraordinarios. Hammer trae el día a la noche con su línea Hammer Automotriz. Su amplia y variada gama de opciones crece con los Night Power Laser LED, con mayor ahorro, pero sobre todo energía y duración. Viaja seguro con la iluminación del futuro que solo Hammer Automotriz puede ofrecer. Al principio, varias veces
traté y no contestaba. Al principio tenía papel que después me quitaron, entonces escribía y se los pasaba por debajo de la puerta, pero la mayoría de las veces no contestaban. O sea, nunca contestaron. Siempre cuando ellos querían una información, yo les tenía que contestar, pero ellas nunca contestaron un requerimiento mío. Ellos nunca hablaron, sino escribían. Escribían, y por eso yo digo también que eran gente educada, no, instruida, porque ahí no hay un error de ortografía, ni siquiera de redacción. Pero yo creo que ellos escribían muy duro, pero porque era su obligación. Uno tiene que entender muchas veces no lo que le dicen, sino detrás de lo que le dicen. Si uno asume lo que la gente le habla de manera literal, no entiende por qué ellos me presentaron a través del tiempo. No solo me dieron la Biblia, sino me presentaron libros. ¿Qué libros me dieron? Algunos muy fastidiosos, pero relacionados con el sistema financiero. Un libro de George Soros, una biografía de Gustavo Cisneros, varios libros de finanzas y después unas novelas que tenían algo que ver, una con el Vaticano y otra cosa con otro. Bueno, un libro de Los 100 años de García Márquez, de manera, tú escribes así de rudo, ¿y por qué me has dado un libro que me puede gustar o no de finanzas? Y el de George Soros y el de Gustavo Cisneros son fastidiosos los libros, o sea, los lee el que les interesa, pero bueno, me los leí 2 veces, pues, con el perdón de los 2 señores, que son gente competente, pero esos son libros, si bien del área, vamos a llamarlo de finanza empresarial, que le interesa el que lo lee, pues, y bueno, me los leí y tal, y una serie, en el caso del señor Cisneros, una serie de gente, de nombres que uno conoce. Eso uno lo agradece. Entonces, entre el odio representado en los escritos y estos ciertos hechos de entregarme estos libros, hay hay un detalle. El día de mi cumpleaños, ellos me pusieron unos ponquejes el día de cumpleaños. En diciembre del 24, una yaca. El 31, cochino. Esos son detalles. Usted habla sobre el valor de la libertad y trae como ejemplo el tema de los presos políticos de la tumba. El valor de la libertad, ¿qué tan importante cuando se siente, en su caso, que se pierde? El valor de la libertad es todo. Sin embargo, hay 2 libertades, la libertad física y la libertad mental, la libertad espiritual. Creo que es más importante la segunda. La libertad física pueden quitárnosla. Y de hecho, a mí me la quitaron, de hecho a mucha gente hoy se la quita. Lo que tiene que la gente es mantener su libertad espiritual, y eso muchas veces es muy difícil. Lo hemos visto tantas veces que sale gente golpeada de estos avatares y uno le dice, caramba, no es fácil estar en el pellejo de ellos. Yo los entiendo parcialmente, yo le digo, bueno, para mí fue fácil, más o menos sí. Pero en realidad es muy difícil porque yo tuve una bendición, yo tuve una gracia que me permitió hacer eso, pero no todo el mundo, ¿no? Sin embargo, hay varios abogados, uno conoce abogados que yo conozco, que me han pedido mi libro y se lo han dado a clientes suyos que están presos. Y al final, Dios en mi secuestro, ¿no? Sí. Y al final del camino vienen y hablan otra vez conmigo y me dicen, di el libro y me hicieron estos comentarios. Y los sentimientos son muy similares a los que yo tuve. Cuando la gente realmente reflexiona, no es muchas veces la persona que está afuera con rabia, que está clamando por la libertad de sus seres queridos, que es que es lo lógico. Pero cuando uno ve la reacción de la gente y ve esa profundidad, dice, bueno, aquí la gente tiene esa reserva moral, esa reserva espiritual que le va a permitir continuar. ¿Qué recuerda de ese espacio? Sobre todo, ¿cómo logró con su mente poder quitar, más allá de esa cárcel, su propia cárcel emocional? Mira, intelectualmente y mentalmente, yo siento que no estuve atado a ese espacio. Y no estuve atado a ese espacio porque, lo repito una vez, los captores me dieron, porque yo le había pedido una Biblia,
y lo he dicho muchas veces, iba delante y detrás con la Biblia, y eso me permitió, digamos, salir del espacio donde estaba, saber que hay algo más que el lugar donde uno está y saber que en el lugar donde uno esté es útil a los demás. A mí había fuera gente que me estaba esperando y yo lo supe porque en una oportunidad me dieron unos periódicos que, bueno, por supuesto no solo mis hijos, sino también la gente de Fe y Alegría me estaba esperando. Entonces eso da razones de vivir, da razones de dar ejemplo y lo saca uno de ese espacio encerrado. Y con respecto a su encuentro con Dios, su relación con Dios siempre ha sido muy abierta, pero usted ha afianzado que se generaron unos lazos mucho más estrechos en esta circunstancia. ¿Qué papel juega Dios más allá del tema de la Biblia? Dios para mí representó la fe que uno tiene de que uno está en un lugar por una misión. O sea, si yo estoy haciendo algo es porque tengo una misión de algo. Si tú me estás entrevistando a mí en este momento, tú tienes una misión y tienes algo por hacer y algo que hacer por los demás. No es el encerrarme, a mí ese dicho que la gente dice, yo para ayudar a los demás tengo que estar bien yo. No, yo lo veo al revés. Yo estoy bien si ayudo a los demás. O sea, no es que me ayude a mí primero, estoy bien primero para ir a los demás. Eso los psiquiatras o la gente podrá decir o no decir, pero ese es el pensamiento que yo tengo. Pero evidentemente tener la fe, tener la confianza de que uno va, tiene una función en la vida, tiene un ejemplo que dar, tiene un lugar a donde llegar, es fantástico. Yo, por ejemplo, a mí muchas veces me han preguntado, ¿te daba miedo la muerte? Y la verdad es que la muerte no me daba miedo. Lo que sí me daba pánico era el sufrimiento, o sea, la tortura, y vuelvo al trato que hablaba hace unos momentos. La tortura que le dan a esta gente es espantosa. A mí jamás en la vida me torturaron, entonces eso fue lo que me dio siempre tranquilidad, pero estaba angustiado que pudiera pasar en algún día, ¿no? Pero la muerte en sí es un paso que vamos todos pero no es algo, uno vive hasta el día que tiene que vivir. Yo creo que lo sentí bastante desde el comienzo. Los primeros días fueron totalmente atormentados, pero una vez que uno, digamos, y en el calor del lugar y la cosa, el encerrado, viene Semana Santa, ¿dónde está la gente? Cuando me empecé a calmar un poco, empecé a entender, caramba, ¿dónde estoy yo y por qué estoy aquí? Bueno, en ese momento tenía 54 años y habían sido unos 54 años bastante buenos. Pensé, me toca lo malo. Y ahí empecé a reflexionar qué le da Dios a uno y qué no le da Dios a uno. Y lo sentí cerca, lo sentí allí. Sentí que de una u otra manera Dios no abandona, uno es el que abandona. Entonces yo sentí que si yo lo buscaba, yo lo iba a encontrar. Inmediatamente allí apareció y me empezó a dar calma. Hubo algunos momentos que hasta angustia me creaba porque yo pensaba, caramba, por momentos yo soy feliz y la gente de afuera está sufriendo. Entonces decía, no debo sentirme feliz porque, digamos, están todos mis hijos, está ahí, si están con aquella angustia, ¿no? Pero me sentía feliz. Y yo creo que la felicidad no es ganarse la lotería, la felicidad es tener una relación con la pareja, una relación con los hijos muy profunda. O sea, inclusive en el sufrimiento. El sufrimiento no es una desgracia. Uno frente al sufrimiento encuentra muchos hechos de felicidad. En caso de muchos matrimonios, yo he hablado con ellos, yo pasé por esa experiencia también. Los momentos de enfermedad son momentos de unión y de felicidad.
Y con respecto un poco a las reflexiones que pudo haber obtenido frente a esa circunstancia y que pudo solventar o esas deudas pendientes o esa respuesta que encontró ante el oscurantismo, ¿cuál fue, señor García? ¿Hubo algo que pensó entre esos 11 meses de cautiverio que había algo por hacer pendiente que no podía, si Dios le daba la oportunidad de salir de ahí o la circunstancia, era un asunto urgente por resolver? Bueno, de una manera, si me preguntan así, la deuda la sigo pagando, pero la sigo pagando con mucha alegría, porque a raíz de esto me he dedicado mucho a Fe y Alegría, he colaborado mucho más de lo que hacía antes. En la pandemia me invitaron a participar en un grupo de monitoreo de Fe y Alegría, que al principio nos reuníamos hasta 5 veces a la semana por Zoom, y bueno, ahora es 1 o 2 veces a la semana, pero ya me dan muchas veces trabajo gerencial, trabajo operativo, que antes era una asesoría aquí, una allá. Entonces, ese compromiso de hacer, cuando uno ve en Fe y Alegría trabajar a los padres, los directores y subdirectores, los padres Piedra y el padre Goyo, a la edad que tienen, que se levantan, bastante mayores que yo, que se levantan todos los días con esa energía y van y trabajan, van para el interior, vienen. Eso, digamos, es una deuda de gratitud y es una cosa que es realmente fantástica. Ojalá mucha gente se ocupara, y principalmente el gobierno de la educación del país, y quisiera que nuestros niños realmente aprendieran, porque lo hablábamos antes de empezar, no se puede tratar a los maestros ni de Fe y Alegría, ni los maestros del gobierno con sueldos de $5 y $10 mensuales. O sea, lo están matando de hambre. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Matarlos a ellos o matar la educación? Yo creo que es matar la educación, porque la educación lo que produce es gente que piensa, y da la impresión de que el gobierno no quiere gente que piense, sino gente postrada que no les entorpezca el camino. ¿Cómo se vive 13 años después de un secuestro, además, que el país siguió y es tan emblemático en la historia criminal de Venezuela? Mira, como le dije yo a la gente del 6CPC, cuando me entrevistaron la primera vez, yo no los puedo contar todos porque no tengo muy buena memoria. Después de 13 años los recuerdos malos se van borrando, y van quedando los recuerdos buenos, y va quedando el compromiso con el país. Yo creo que en estos 13 años lo que realmente he hecho es seguir teniendo un compromiso por Venezuela, seguir teniendo un compromiso por la educación en Venezuela especialmente, y trabajar en lo que uno puede aquí. Digamos, yo pienso que fue un secuestro muy duro. Yo creo que de una u otra manera debemos dejar que las cosas pasen, debemos confiar en Dios y debemos abocarnos a hacer lo que tenemos que hacer aquí en Venezuela. Miedos, siempre quedan miedos. Uno, la alternativa de la posibilidad de que uno lo vuelvan a secuestrar siempre está ahí. Uno sigue con escolta, ya no quizás al mismo nivel que al principio. Yo sí pienso de una u otra manera, aunque la gente puede criticarlo uno por eso, que siento que la criminalidad en ciertos sectores de la ciudad, al menos los que uno conoce, ha bajado, de manera que eso lo calma a uno, pero el miedo de que lo vuelvan a secuestrar a uno siempre está ahí. Yo no soy de la gente que se traza unos objetivos, dice hacia dónde va, sino más bien en mi vida se me han presentado las situaciones y he actuado en consecuencia. Es decir, se presentó el secuestro, yo no lo quiero, actué en consecuencia, y al salir no me fui 6 meses a descansar la mente, no, a la semana estaba en mi oficina, a la semana estaba trabajando, 2 meses después salí 15 días de vacaciones, de manera que frente a las circunstancias que me presentan yo reacciono. Ahora, lo que sí ha cambiado es la forma de reaccionar. O sea, yo antes muchas veces me hacía el sordo, volteaba, no me ocupaba.
Pero yo creo que ese ha sido, y uno es responsable, uno de los grandes males de Venezuela, que la gente ante las circunstancias, cuando le lleguen los hechos en la vida, se hace el loco. Entonces, no nos metemos en política, no nos metemos en ayudar a los demás, no nos metemos en, yo creo que algo muy importante y la gente no entiende aquí, en lo público. La generación de los años 30, 40, 50 y 60, todos los privados se ocupaban de lo público, no de la política. Los abogados pasaban por los tribunales, los ingenieros pasaban por el entonces MOP, los médicos pasaban por los hospitales públicos. Eso se ha venido a menos y eso para mí es la causa de que el país se haya ido deteriorando. Cuando nosotros entendamos, y yo nunca me ocupé de nada, porque eso lo reconozco perfectamente, cuando nosotros entendamos que tenemos que ocuparnos de lo público, la educación es algo público, entonces como sociedad podremos salir adelante, no antes. Y no es este gobierno, no es otro gobierno, es la sociedad que quiere que le solucionen los problemas y yo no enfrentarlos. De manera que a la pregunta tuya, ¿cuál ha sido mi objetivo? Enfrentar las situaciones que se me presentan de manera correcta y de manera que pueda prestar y dar un servicio a la sociedad. ¿Cuál ha sido para usted el mayor aprendizaje frente a su vulnerabilidad? La gente no es la misma. A los 20 años puede ser físicamente la misma que a los 50 años, pero las experiencias lo van cambiando a uno. Evidentemente las experiencias, y esta en especial, es una experiencia que me marcó a mí de una manera definitiva. Pero con respecto a la confianza, yo siempre he sido muy confiado. Y yo creo que uno debe confiar en la gente. El temor a equivocarnos con alguien no es lo correcto. Yo prefiero equivocarme con alguien, que alguien me engañe en algo, que sencillamente no confiar y no hacer nada. Ese tema de la confianza, digamos, yo de una u otra manera lo mantengo. Sí veo que evidentemente soy mucho más reflexivo. Cuando se plantea una situación, antes decidía inmediatamente. Ahora pienso en algún tiempo y me doy a lo mejor 1, 2 o 3 días de reflexión para entonces tomar las decisiones. Hablando de servicio a la sociedad, hubo un ejercicio, yo no sé si ponerle este calificativo extraordinario, donde usted mostró su experiencia frente a distintos presos en una cárcel donde había más de 50 condenados a cadena perpetua, y yo siento que ahí uno puede entender su trabajo desde el perdón. Es decir, usted se sentó con 50 secuestradores, según lo que tengo entendido, y uno quiso pedirle perdón en nombre de un secuestro anterior. Sí. Esa reflexión de servicio. No eran entre secuestradores, homicidas y otras cosas. Un secuestrador lo hizo, eso fue en una cárcel en Italia, en Padova, Italia. Y cuando vine a Caracas, quisimos tratar de replicar ciertas conversaciones con los presos y familiares de los presos para la materia del perdón. Me ayudó en esa función o en ese objetivo Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones, y estoy hablando aquí como del 2014, 2015, pero no tuvimos éxito. En las cárceles venezolanas evidentemente no hay el mecanismo para poder conversar con algunos presos y para poder establecer ciertas relaciones humanas. Estamos muy lejos de eso. ¿Qué pasó entonces en esta cárcel? Bueno, la de Italia. En la cárcel de Padova, bueno, estuve allá. Como le dije, uno de los presos pidió perdón, que yo le perdonara. Evidentemente lo hice, y después, un par de años después, volví. Bueno, y me recibieron prácticamente como un amigo. Y ese día se dilataron porque ellos venían de Roma, de visitar al Papa Francisco. Me recuerdo, estaban todos encantados. Uno me dijo, mira, aquí está la camisa, y se quitó la camisa y la estoy colgando para que me la tocó el Papa. Y es increíble porque ya ahí el trato fue diferente, y de tanto en tanto ya perdí una que otra carta. Pero yo sí creo que la comunicación que uno puede establecerse, y repito, ojalá lo hubiéramos podido hacer aquí en Venezuela, pero no se nos dio. Mejora mucho
Y uno no tiene que mejorar la cárcel entera, uno tiene que mejorar 1 o 2 personas, porque poco a poco es que se logran las grandes cosas. ¿Hubiese tenido esa oportunidad de hablar con sus captores? ¿Hubiese tenido la misma iniciativa? Digo que sí, y siempre he dicho sí, pero no se me ha presentado la oportunidad. Hoy estoy más seguro que pudiese hablar con ellos con mucho más tranquilidad de lo que fue hace 10 años o 8 años. Yo creo que sí. Con respecto también a la acción de encontrarse cada uno en su propio infierno, usted, el que ellos le propiciaron, pero también pudo entender de que había uno que a través de los gestos, de tocarlo, de acercarse a usted, a través de unas palabras que le dio. ¿Cómo recuerda ese hecho? Yo pienso que esos secuestradores entendieron de una u otra manera que yo no los adversaba ni les tenía un odio generalizado y que no iba a caerles, si es posible, a golpes, ¿no? Pienso que de una u otra manera sintieron que hubo una actitud distinta por parte mía de que habla de que yo les transmitía cierta paz y cierta tranquilidad. Incluso la manera como fui entregado en el Parque del Este, que es un lugar seguro, los expertos que me han dicho, eso no lo habíamos visto, porque siempre entregan en lugares, en una calle. Ellos se pusieron a riesgo entrando en el Parque del Este, de una u otra manera. Pues, la única explicación que ellos se dan es porque hubo algo que yo toqué en las mentes y en el corazón de ellos. Hubo un cierto grado de empatía de ellos. Tiene que haber habido, porque si no, no me dejan tranquilo y me caminan hasta un banco en el Parque del Este. Eso nunca lo habían visto. Y me dejaron sentado en un banco y me dijeron, de aquí no se pare, porque me habían vendado los ojos en 5 o 10 minutos hasta que la persona que lo va a dejar se haya ido. Cuando lo vi estaba en el Parque del Este sentado en un banco sin anteojos, de manera que no veía mucho, y me paré y empecé a caminar, llegué hasta el estacionamiento y había taxis y me habían dado 100 bolívares. Entonces, esa fue la primera reacción. Después vine a mi casa y estaban de una u otra manera esperándome aquí. Pero cuando tú mencionas el lugar donde uno estaba, yo quiero hacer reflexión, porque sí he hecho mucho una reflexión posterior a la situación en que yo me encontraba y la situación de la gente que habla que está presa en la tumba. Y la verdad es que no sé si a mí me trataban mejor que a estas personas. Uno ve, uno oye lo que dice la gente, lo que dicen que están allí, por estar a oscuras y en la tumba y sin ver el sol 11 meses, o sea, sé que es perfectamente, bueno, me pasó a mí, aguantable, pero quizás el trato que le dan a las personas más allá del lugar es realmente lo triste y lo inhumano que está haciendo las autoridades que se ocupan de esos presos. De manera que esa reflexión entre estar, yo estaba en una tumba porque lo que tenía era un bombillito, y me imagino que los de la tumba tendrán un bombillito también. No ver el sol, no vi el sol, pero el trato, a mí me daban comida, poca, pero me daban, y era buena, o sea, buena no, o sea, no era mala, vamos a llamarlo de esa manera, versus el trato que uno oye que le dan a estas personas. Caramba, deberían tener algo más de humanidad. Gracias, señor García, por su experiencia, ¿no? Por sus reflexiones que son importantes en un país tan dolido, lleno de dolencias, donde además la fe la dio Dios, y entrar en el servir hacia los demás es fundamental para poder también calmar tantas inquietudes que uno tiene en el pecho. Bueno, y aquí quedamos en Venezuela tratando de que efectivamente ese esfuerzo vaya cambiando poco a poco el país. Nos vamos a dilatar, pero poco a poco. Esto no es pronto, pero es. Gracias por todo. Gracias a usted. Desde mucho antes del 2009, los secuestros en Venezuela se convirtieron en un caldo de cautivo en la sociedad caraqueña, y con ellos nació el boom de los vehículos blindados,
Transitar por la Cota 1000 a la hora que fuese podía producir terror, y más si el tráfico se detenía en las acostumbradas horas pico. Después de las 8 de la noche, la oscuridad y la falta de vigilancia policial incrementaban la tensión. Sin embargo, esta vía adornada por el majestuoso Ávila no solo era el lugar para pasear en familia los días domingo, sino que también era la vía principal de fácil acceso a distintas áreas y por ende de escape de los delincuentes. Muchas familias prácticamente huyeron del país al ser azotadas por los secuestradores y aún recuerdan con nerviosismo la posibilidad de ver armas largas o granadas a unos hombres esperándolos camino a casa. Y aunque hoy el índice de secuestro para muchos ha bajado considerablemente, la ciudad tiene muchas historias que nos permiten entender cómo algunos venezolanos se convirtieron en seres más sensibles, pero sobre todo precavidos. O sea, es que en términos generales el secuestro express ha disminuido, que era el más común, el que más Pero me refiero a la proliferaba. Cota 1000, ¿cómo lo Sí, ven? correcto. Entonces, como ha disminuido el secuestro express, también han disminuido las capturas de víctimas en las salidas y entradas de la Cota 1000. Pero yo diría que sigue siendo un sitio de mucha peligrosidad. Yo sugeriría no tomar esta vía, sobre todo en horas de la noche, por lo que venimos hablando. Son entradas y salidas oscuras, por supuesto sin ningún tipo de iluminación, muchas de ellas son solitarias. En horas de la noche circulan pocos vehículos por allí, por estas entradas y salidas de la Cota 1000. Y los secuestradores, una vez que capturan a la persona allí en este punto, pueden tomar hacia el este, hacia el oeste, pueden devolverse, es decir, tienen varias alternativas una vez que capturan a la víctima. Por eso es que es un sitio bastante peligroso, a pesar de que en los últimos tiempos, producto de la gran cantidad de personas que secuestraron en la Cota 1000, en las entradas, salidas y también en la propia Cota 1000, distintos cuerpos de seguridad han puesto alcabalas y entiendo que han puesto cámaras de seguridad, pero no sé cuán efectivas han sido, ¿no? Yo cuando transito por la Cota 1000 a veces veo patrullas pero estacionadas allí con dos funcionarios que a lo mejor están utilizando el teléfono. No, pues sí, pero vamos a decir que no da la sensación de que más allá de la presencia de la patrulla y del funcionario se puedan ser efectivos realmente para prevenir que una persona sea víctima de un secuestro o de cualquier otro delito. Lo que pasa es que lo de la Cota 1000 sí, o sea, es distinto también. Acuérdate que, bueno, estamos en una situación ahorita donde hay menos circulación de gente, eso todo ha ido como cambiando. Yo creo que en este momento tenemos que mirar a Venezuela y a Caracas en particular como un antes y un después, no solo de la pandemia, sino también de toda esta situación económica que afectó tanto al país entre 2017 y 2019. ¿Por qué? Porque todas las dinámicas delictivas incluso han cambiado y han cambiado muchísimo al punto que hoy en día el secuestro está bastante venido a menos. Pero ojo, no podemos confiarnos. O sea, se ha reducido el secuestro impresionantemente. O sea, como te dije, no tengo una cifra exacta, pero hay estados donde había secuestros permanentemente, como Aragua o Zulia o Miranda, y hoy en día las estadísticas son 3 secuestros, 4 secuestros, o sea, puede que haya alguna cifra negra de gente que no denuncia, pero no es la cantidad esa de 1.400 secuestros que había hace unos 7, 8 años. ¿Qué ocurre? Sí, o sea, no hay secuestros ahorita en cantidad, pero eso no implica, primero, que no haya. Sí hay, se han dado algunos casos recientes, poco. Y segundo, ¿qué pudo haber influido en la reducción de los secuestros? No necesariamente las políticas, porque no existen en Venezuela políticas de seguridad concretas, pero sí el hecho de que la gente no tenía dinero. El bolívar no valía nada, entonces no tenías cómo hacía, secuestrabas, la gente se movía, ya los pocos dólares, ya todo el mundo estaba preparado, o sea, no había manera de maniobrar con eso. Pero ahora no descartaría que el secuestro pudiera volver a convertirse en una práctica que pudiera estar nuevamente en crecimiento. O sea, no estoy diciendo que es que va a pasar así, pero no descartemos que eso pueda pasar porque así como está cambiando la dinámica económica y ciudadana, puede que también el delito en ese sentido se vuelva a reacomodar y vuelvan a encontrar en el secuestro los delincuentes una opción, pues.
Y este espacio es cortesía gracias a Flaquito, único como tú, panetón con extra chocolate de San Moritz, el placer del chocolate. Chocolate sin azúcar con leche y oscuro o bitter de San Moritz, tu cómplice perfecto y peca sin culpa. Y yo quiero hablarles de la línea de cosméticos Titanio de Dr. Marcos, que cuenta con una gama de productos que te va a ofrecer renovar, proteger y limpiar las piezas y partes de tu automóvil. Toallitas limpia grasa, limpia tapicería, shampoo, spray limpia rines, spray limpiadores de vidrio y spray para limpiar y desengrasar tu motor. Todos sus productos además tienen el plus de aromas agradables que te van a acompañar en cada destino, pero hará sin duda que vivas momentos extraordinarios. Hammer trae el día a la noche con su línea Hammer Automotriz. Su amplia y variada gama de opciones crece con los Night Power Laser LED, con mayor ahorro, pero sobre todo energía y duración. Viaja seguro con la iluminación del futuro que solo Hammer Automotriz puede ofrecer. En exclusiva, momentos, toda la verdad. Y los invito a mi canal de YouTube para que conozcas historias contadas de otra manera. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.